Bienvenidos a Amu Curiosos, yo soy Amu Neuroscience and Biology, o Amu mejor dicho. Neuroscience and Biology son los temas que más tratamos en este canal, neurociencia y biología, y por supuesto todas las ramas derivadas de estos, es decir, toda la parte de neurobiológica, neurofarmacológica, etcétera, y por supuesto también toda la parte de biología enfocada a todas sus ramas, biología botánica, biología celular, biología general, biología molecular, biotecnología, bioquímica, fisiología animal y vegetal, etcétera. Vamos a hablar de un montón de cosas en este canal, así que si te gusta, te invito a que te quedes. Por supuesto también, y si no eres tanto de ver vídeos o tal, pues también tenemos un canal de Twitch para que sea más interactivo y más de directos. También tenemos un canal de Discord, también tenemos un montón de redes sociales donde publicamos cositas. Por ejemplo, Facebook, Twitter, Instagram y Ciencia Red. Y por supuesto también tenemos no solamente todo esto, sino que tenemos un blogger donde publicamos también cositas escritas un poquito más extensas, y también tenéis, para más información y para si queréis contenido un poco más exclusivo, el Patreon, donde de vez en cuando pues oferto cositas, tenéis cierto poder dependiendo de qué nivel elijáis. Y básicamente eso es a lo que venís a este lugar, a construir vuestro conocimiento, a ayudarme a mí a construir el mío siempre, con vosotros y con vuestra ayuda. Y nada, pues que espero que disfrutéis mucho de los vídeos. Muchísimas gracias a todos aquellos que os queréis unir a esta maravillosa comunidad de Amu Curiosos, dejando un like, dejando un comentario y o directamente suscribiéndoos. Llevamos ya 3 años haciendo divulgación, así que esperamos mejorar todavía más. Y pues nada, bienvenidos a la aventura y que la disfrutéis muchísimo. Un abrazo enorme y comenzamos. Los mecanismos reguladores de la excitabilidad y la conducción cardíacas también son importantes porque hay una regulación intrínseca que es aquella que determina la capacidad de autodespolarización del miocito y en concreto del marcapasos fisiológico del nodo sinoauricular, y su frecuencia de despolarización es superior a la del resto de elementos del sistema de conducción, suprimiendo el automatismo de estos, siendo el nodo sistole-auricular de 70 descargas por minuto, el nodo auriculoventricular de 40 a 60 descargas por minuto y, en última instancia, el de las fibras de Purkinje de 15 a 40 descargas por minuto. La regulación extrínseca también del sistema nervioso autónomo es súper importante en este punto porque la estimulación simpática del sistema de tipo el estímulo simpático también es súper importante en este caso porque las fibras nerviosas ampliamente distribuidas por todo el tejido miocárdico, especialmente en el ventricular, liberan noradrenalina que estimulan los receptores beta-1 adrenérgicos, disminuyendo así la conductancia hasta el tema de los iones de potasio e incrementando por tanto la permeabilidad al calcio, lo que produce 3 efectos en el corazón. 1. Aumentar la frecuencia de la descarga del nódulo sinusal o cronotropismo, el aumento de la velocidad de la conducción, dromotropismo, así como el nivel de la excitabilidad del batmotropismo de todas las porciones del corazón, y aumenta mucho la fuerza de la contracción, inotropismo, también llamado tanto auricular como ventricular. En conjunto, por tanto, se suele decir que es un efecto inótropo y cronótropo positivo. La estimulación parasimpática o vagal con acetilcolina también es importante porque las fibras nerviosas inervan ambos nodos en menor medida al tejido miocárdico auricular y escasamente al tejido ventricular, lo que hace que liberen acetilcolina que estimula los receptores muscarínicos M2, que aumentan la permeabilidad también de las fibras al potasio, que sale rápidamente del interior de las fibras y disminuye la permeabilidad del calcio, negativizando aún más el potencial de reposo, haciendo que haya una hiperpolarización y el tejido pasa a ser mucho menos excitable, de modo que el nodo de SA pasa de ser de menos 65 a menos 75 milivoltios en lugar del habitual, que es de menos 55 a menos 60 milivoltios, y producen así 2 efectos sobre el corazón. Se reduce la excitabilidad del nodo auriculoventricular y fibras adyacentes, retrasando la transmisión del impulso a los ventrículos y aumentando así el intervalo de PR, como ya veremos luego en el ciclo cardíaco. Por tanto, la estimulación vagal produce un efecto cronotrópico negativo y el efecto ionotrópico negativo es mínimo o casi
o casi inexistente prácticamente. Así, el primer nivel de control de la frecuencia cardíaca, también respiratoria, aparece en el bulbo raquídeo a nivel del sistema nervioso. Los trastornos en la conducción y en la producción del estímulo en el corazón producen generalmente arritmias con los latidos cardíacos que se producen de manera irregular, por tanto, o taquiarritmias que sean por exceso o bien por defecto, que serían las bradiarritmias. Asimismo, tenemos algunos de los principales procesos que se pueden dar. Las arritmias sinusales, por ejemplo, se deben a alteraciones con la frecuencia de formación de los estímulos normotópicos, es decir, de los marcapasos funcionantes en el nodo sinusal y en la frecuencia que se sitúa fuera del rango de normalidad de entre 60 y 100 latidos por minuto en los adultos. La taquicardia sinusal, por ejemplo, es que tengas un ritmo sinusal con más de 100 latidos por minuto. Esto hace que haya un aumento del tono simpático y, por tanto, sea debido a un aumento de la temperatura corporal en algunos casos porque tengas fiebre o por enfermedades tóxicas en el corazón, también, por supuesto, por hipotensión, ejercicio, ansiedad y demás. También aparece asociado con el hipertiroidismo. La bradicardia sinusal sería un ritmo sinusal de menos de 60 latidos por minuto que es debido a una disminución del tono simpático a un incremento del tono vagal. Normalmente se debe a alteraciones opuestas a las desencadenantes de una taquicardia sinusal, que es el hipotiroidismo e hipotermia, así como los estados de la hipoxia grave en hipercapnia, acidosis o hipertensión intracraneal, dando unas bradicardias, como digo, de tipos sinusales. Y las arritmias sinusales respiratorias, que se tratan normalmente de una disminución de la frecuencia durante la expiración y un incremento de la misma durante la inspiración, de manera que la frecuencia cardíaca se encuentra controlada por esos centros del bulbo raquídeo, y uno de esos centros es el núcleo ambiguo, que es el que incrementa la estimulación cardíaca del sistema nervioso parasimpático a través del nervio vago y disminuye así la frecuencia cardíaca en la expiración. Por el contrario, en la inspiración desencadena señales inhibitorias de ese núcleo accumbens, que también aparece dentro del sistema nervioso, y por ello el nervio vago permanece sin estimularse. Así se debe, por tanto, una alteración en la formación de estos estímulos normotópicos. También tenemos las arritmias por latidos ectópicos. Esto se produce por un desplazamiento del punto de los marcapasos desde el nodo sinusal hasta otra localización del corazón y aparición de los focos heterotópicos. Los focos heterotópicos pueden ser activos o pasivos. Asimismo, tenemos los ritmos heterotópicos activos, que serían el foco ectópico, que sería aquel que dispara a mayor frecuencia y se anticipa al nodo sinusal, y pueden ser regulares o irregulares según los latidos, si son rítmicos o no. También está la parte de las extrasístoles, que sería el latido o contracción prematura debido fundamentalmente a focos ectópicos que se adelantan al nodo sinusal desplazándolo, y pueden ser auriculares cuando el foco heterotópico está por encima del nodo auriculoventricular, o ventriculares cuando se sitúa por debajo. Las causas suelen ser por isquemias, calcificadas zonas cercanas al corazón. También puede ocurrir por una irritación tóxica del nódulo auriculoventricular, sistema de Purkinje o del miocardio. Por algunos fármacos, la nicotina o la cafeína tampoco ayudan, entre otras cosas. Las taquicardias supraventriculares paroxísticas son el foco heterotópico que se suele situar por encima del nodo auriculoventricular, y son taquicardias regulares del QRS estrecho, que generalmente en sujetos sin cardiopatías estructurales que tienen un inicio y fin bruscos dan un comportamiento. El flúter o el aleteo auricular es el ritmo auricular rápido y regular de entre 250 y 350 latidos por minuto en las aurículas. Esto se produce porque se accede al circuito de reentrada estable, y de ahí que sean en principio regulares, de manera que las aurículas se vuelven parcialmente ineficaces y suele haber entre 2 y 3 contracciones auriculares por cada sístole, es decir, una conducción de 2:1 o de 3:1. La fibrilación auricular es un ritmo auricular irregular también extremadamente rápido y desorganizado, en el que hay una contracción auricular ineficiente, de manera que las aurículas no consiguen bombear sangre a los ventrículos, pero a diferencia de la fibrilación ventricular, se conserva un volumen minuto residual debido al llenado pasivo de esos ventrículos. Así, se produce una dilatación auricular con lesiones valvulares de las partes más cardíacas importantes, y también se encuentran produciendo riesgos por la edad, por la hipertensión y por algunos otros factores tromboembólicos.
Por eso se toma la gente mayor, es Intrón o es Aresto, según lo que tomen vuestros mayores, que son anticoagulantes, básicamente. La taquicardia ventricular también aparece como la presencia de 3 o más latidos consecutivos procedentes del ventrículo a una frecuencia superior a 100 latidos por minuto, y que se ve que efectivamente aparece en una taquicardia en la parte del QRS, que es más ancha de lo que se debe. Con disociación también auriculoventricular, ocasionada normalmente por ondas P retrógradas, y también es sostenida en más de 30 segundos. También es cierto que hay una versión no sostenida que es de menos de 30 segundos, que es una cardiopatía orgánica, aunque menos frecuente normalmente, pero también aparece. Por otra parte tenemos la fibrilación ventricular, que es la arritmia cardíaca más grave, es una taquicardia ventricular, pero lo consideramos al margen por su importancia y gravedad, ya que es la que desencadena normalmente la muerte súbita con una cardiopatía isquémica de tipo aguda, y se observa con una excitabilidad ventricular totalmente anárquica, de forma que las fibras del ventrículo se contraen mientras que otras se relajan descoordinadamente, impidiendo así la salida de la sangre del corazón y colapsando cardiovascularmente, de manera que produce lo que os he dicho, la muerte súbita. Los ritmos heterotópicos pasivos tenemos, por ejemplo, que los marcapasos, o las células marcapaso, mejor dicho, son anómalas cuando están situadas por debajo del nodo sinusal, y sustituyéndolo, este marcapasos de carácter habitualmente pasivo adquiere un papel activo por fracaso de las células marcapasos de manera natural, así que el impulso se queda originado en un ritmo regular de menor frecuencia que el nodo sinusal. Es el caso del latido y ritmo de escape de la unión, que se origina en el tejido yuxtanodal, y la frecuencia ronda entre los 50 latidos por minuto, o el latido y ritmo de escape ventricular, que se origina en las fibras de Purkinje y en los ventrículos con una frecuencia de unos 15 a 40 latidos por minuto. Los bloqueos y los trastornos de la conducción también son importantes. Tenemos, por ejemplo, el bloqueo sinoauricular, que existe un trastorno en la conducción entre el nódulo sinusal y las aurículas, y a su vez las aurículas hacia los ventrículos, de manera que la alteración en la conducción se produce por una salida del nodo sinusal de su sitio, al igual que los bloqueos auriculoventriculares de primer, segundo y tercer grado, aunque no son de primer, segundo y tercer grado. Los bloqueos auriculoventriculares, que suelen ser bloqueos de primer grado, como hemos dicho, que van a dar lugar al segmento de PR en el electrocardiograma más aumentado de los 200 milisegundos por todos los estímulos alcanzados en el ventrículo, produciendo un excesivo retraso en la conducción del nodo auriculoventricular. Los bloqueos de segundo grado son aquellos que se van a dar en algunos impulsos auriculares con las ondas P que no conducen o no se siguen, de hecho, los complejos QRS, como ya veremos, y se distinguen así dos tipos. Los tipos Movitz de tipo 1 o Wenckebach, que son cuando está el segmento PR que se va alargando progresivamente hasta que hay una P que no conduce o se reanude también el ciclo. Y esto es, de hecho, algo que ocurre a nivel fisiológico durante el sueño, o el tipo Movitz de tipo 2, que es antes de la onda P, que no conduce, no existe el alargamiento progresivo de PR que existe en el tipo anterior, y el bloqueo suele localizarse normalmente en el sistema de Laz de Higgs o Purkinje, evolucionando con más frecuencia hacia el bloqueo, con mucha más frecuencia hacia el bloqueo completo del sistema, y el escape suele ser inestable e insuficiente. El bloqueo de tercer grado, no existe ninguna onda P que conduzca a este ventrículo, que conduzca hasta el ventrículo. En el bloqueo del peor pronóstico casi siempre es sintomático y es iniciado en la implantación de los marcapasos. Así hay una disociación auriculoventricular, y la disociación de este tipo auriculoventricular indica que la despolarización de las cámaras auriculares y ventriculares están producidas por ritmos distintos y se puede observar en diferentes situaciones, como el bloqueo auriculoventricular. También podemos encontrar que ese bloqueo sea completo y que es la causa, de hecho, más frecuente normalmente por las aurículas, que se despolarizan a través del estímulo del nodo sinusal y que éste no pasa hacia los ventrículos, lo que hace que el ritmo de escape se vea impuesto y haya una interferencia de ritmos, como hemos comentado. Los bloqueos de rama también son importantes porque se afectan una o varias ramas del haz de Higgs, que también son un punto muy importante tanto a la izquierda como a la derecha, y en general es escaso el riesgo de progresión hacia el bloqueo auriculoventricular, pero sí que precisa de cierto tratamiento, y de hecho se suelen encontrar, si no se tratan, algunos síncopes recurrentes. Por ejemplo, el síndrome de Stokes-Adams es continuo de episodios de desvanecimiento producidos por una hipoxia cerebral debido a este tipo de problemas.
Las vías anormales de transmisión son el síndrome de preexcitación de Wolff-Parkinson-White, que se producen por la presencia de una vía de conducción aberrante denominada el fascículo de Kent, que es responsable de conducir directamente el estímulo eléctrico desde las aurículas a los ventrículos y no se produce el retraso en la conducción del nodo auriculoventricular, de manera que el acortamiento del intervalo PR es bastante y el ensanchamiento del QRS hace que las ondas delta sean bastante características. El síndrome de preexcitación de Low-Gaugnon-Levine es el que produce una conducción auriculoventricular acelerada y con un QRS normal, como ya veremos. Las canalopatías también son importantes porque este término moderno engloba un grupo de síndromes arrítmicos producidos por anomalías en el funcionamiento de los canales iónicos de la membrana de las células cardíacas en pacientes sin cardiopatía a nivel estructural. Es el caso del síndrome QT largo, que ya veremos que se produce porque el QT lo que facilita es la aparición de los potenciales que se transmiten al resto del miocardio con fenómenos de reentrada funcional y se originan en este caso por esa prolongación de ese intervalo unas taquicardias ventriculares polimórficas en torsión de puntas, y esto implica que el QRS son de tipo polimórfico, es decir, que cambian la amplitud y la duración, y esto hace que al final se produzcan en última instancia, como digo, las taquicardias. También puede ser que ese segmento QT de manera un poco más alargada sea el uso de fármacos el que lo provoque, o también puede ser que en el caso de que sea por fármacos o algo similar se produzca de manera adquirida, digamos, y también puede ser que sea congénito, que es menos frecuente, pero puede haber alguna anomalía genética que produzca este tipo de alteraciones en los canales iónicos, como os digo, en las expresiones fenotípicas clásicas. Por ejemplo, el síndrome de Romano-Ward, que es un síndrome autosómico dominante, o el de Jervell-Lange-Nielsen, que es el que produce de manera autosómica recesiva ligada a la sordera congénita, y en algunos otros casos con anomalías esqueléticas o parálisis periódica, como es el caso del síndrome de Andersen, por ejemplo. El síndrome de Brugada también es importante porque es una enfermedad genética con mutaciones que producen una hipofunción del canal de sodio, y el gen afectado es el SCN5A, que aparece también alterando efectivamente esta parte del segmento QT dentro del ciclo cardíaco, que ahora veremos más en profundidad para que entendáis todo este tipo de anomalías dentro del ciclo cardíaco que ya habíamos visto. Pues hasta aquí por hoy, muy curiosos. That's all, folks. Espero que os haya gustado mucho el vídeo. Dejar un like, un comentario y una suscribida si no lo habéis hecho ya. Y nos vemos en el próximo vídeo. Que la ciencia y la fuerza os acompañe.